Hoy, 8 de noviembre, estaremos leyendo el capítulo 20 y 21 del libro de Juan, comenzando con la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid y comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. «Apacienta mis ovejas». Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la 2ª vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la 3ª vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció que le dijese la 3ª vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: «Sígueme». El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: «Señor, ¿y qué de éste?». Jesús le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hasta aquí terminamos el capítulo 21 y este precioso libro de Juan, del Evangelio de Juan. Llamaremos a nuestro devocional «Cuando Jesús aparece en tus mañanas vacías». Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban muy tristes, estaban con mucho miedo y también confundidos. Todo parecía perdido hasta que Jesús apareció. Así también
Muchas veces nosotros nos sentimos sin fuerzas o sin esperanzas, con un gran desánimo, pensando que todo se ha terminado. Pero el Señor no se ha quedado en la tumba. Jesús viene a nuestro encuentro, incluso cuando nosotros quizá ya no lo esperamos. Jesús le dijo a María Magdalena, le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué lloras? Esa pregunta sigue siendo también esa misma voz de Jesús para ti y para mí, porque Él quiere secar nuestras lágrimas. Él quiere recordarnos que la vida y la victoria se encuentran en Él. Más adelante, junto al mar, Jesús también aparece a Pedro. Después de que Pedro le falló 3 veces, Pedro pensaba que todo había terminado, pero Jesús le hace esta pregunta: ¿me amas?, para poderle restaurar a Pedro en ese gran vacío, en esa gran desilusión con la cual él había traicionado a Jesús, para que esas mismas 3 veces con las que le negó pudiese afirmar también 3 veces cuánto le amaba. Esa pregunta de ¿me amas? No fue un reproche, sino una invitación a Pedro de volver a empezar. Otra palabra que Jesús le menciona a sus discípulos cuando se les aparece fue esa palabra maravillosa que les dice: paz a vosotros. Qué importante es creer en el Señor, aun cuando no hayamos visto, aun cuando no tengamos respuesta. Que no seamos como Tomás, sino que podamos creer en Él sin tener que ver, tener nuestra mirada puesta en nuestra esperanza en que Él está obrando, que así como venció la muerte también dará victoria a nuestras vidas. Jesús no solo perdona nuestros errores, así como lo perdonó con Pedro, sino que también nos devuelve propósitos. Donde creíamos que solo había culpa, como en el caso de Pedro, Él pone gracia. Donde pensamos que solamente hay fracaso, Él pone misión. Jesús nos dice el día de hoy: lanza la red otra vez, no te rindas, yo sigo aquí contigo. Jesús se hace presente nuevamente a sus discípulos y les muestra que Él está ahí con ellos, haciendo nuevamente ese milagro de la pesca. Lo que es imposible para nosotros, para Dios no es imposible. Y siempre que Jesús camine a nuestro lado, podremos tener también su provisión. Amado Señor Jesús, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, amado Dios, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido justo también con nosotros y misericordioso. Gracias porque aun cuando dudamos, Señor, o nos alejamos, tú siempre vuelves a buscarnos. Pedimos que restaure nuestra fe, que llene nuestras redes vacías. Enséñanos a amarte con todo nuestro corazón. Haznos fieles para cuidar a los que pones a nuestro alrededor, Señor. ¿Cómo podemos en esta mañana aplicarlo a nuestra vida? Empecemos nuestro día buscando a Jesús en oración. Así como María Magdalena fue temprano a la tumba, busquemos también nosotros a Jesús y veremos también a ese Jesús resucitado. Si hemos fallado, no nos escondamos, dejamos que Él restaure nuestro corazón, así como Pedro fue restaurado. Y por último, hagamos un acto de amor, de ayudar, de perdonar o de animar también a alguien. Así de esa manera estaremos también haciendo lo que Jesús le pidió a Pedro: apacienta mis corderos. Así apacentamos a las personas también a que confíen a Jesús y que se acerquen a Él para que Él tome también ese lugar como el buen pastor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente a ti y a los tuyos. Deseo y oro que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y de edificación. Compártela también con aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje, y si puedes también darle un like para que de esa manera esta palabra y este mensaje llegue a más corazones. Que el Señor te bendiga hoy en este día, en el nombre de Jesús. Esto fue Aliento para tu Espíritu.
es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.